¿Has alguna vez escuchado la palabra vínculo traumático o trauma bonding en inglés? ¿Has alguna vez estado en alguna relación de amistad, laboral o amorosa en la cual en lo más profundo de tu ser sabes que tienes que salirte de ahí, pero no sabes por qué no puedes hacerlo? Si eso es así, te aseguro que este tema te va a gustar. Mi nombre es Oscar y este canal está dedicado a poder informarte sobre todo lo relacionado sobre las heridas emocionales de la infancia. Y en este día vamos a tocar el tema de los amores traumáticos, trauma bonding o vínculos traumáticos. Y lo que primero voy a hacer es que te quiero compartir una definición de lo que es un vínculo traumático, porque vamos a aprender varias cosas el día de hoy. Mira, todo lo que vamos a aprender va a ser esto. Vamos a aprender qué es la teoría del apego, porque es importante saber qué es la teoría del apego para poder entender lo que es un vínculo traumático. Vamos también a aprender cómo impacta la teoría del apego en cómo nos relacionamos con el mundo el día de hoy. Vamos a aprender qué es un vínculo traumático, que es lo que más nos interesa, y cuáles son los signos de lo que es un vínculo traumático. Así que primero voy a empezar un poquito al revés. Te voy a dar la definición de lo que es un vínculo traumático y te la dejo aquí también por si tú la quieres copiar. Así que un vínculo traumático es una fuerte conexión emocional que se desarrolla entre una víctima y su abusador, a menudo caracterizada por un ciclo de abuso intercalado con periodos de bondad, que lleva a la víctima a sentir lealtad y dependencia hacia el abusador, incluso a pesar del daño que experimenta. Básicamente es un vínculo psicológico que se forma en situaciones en las que hay abuso, lo que dificulta que la víctima abandone la relación. Como te mencioné anteriormente, yo mencioné que pueden haber relaciones que pueden ser de amistad, pueden ser familiares, pueden ser laborales, y lo más común hoy en día es poder ver este vínculo traumático en relaciones amorosas. Entonces, para poder comprender por qué es que caemos en situaciones traumatizantes en relaciones o en vínculos traumáticos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a aprender qué es la teoría del apego, porque de lo que estamos hablando del día de hoy es que te recuerdas que cuando hablamos de trauma, un trauma emocional, que son todos los elementos que se quedan con nosotros, los elementos debilitantes después de que pasamos situaciones desbordantes. Esas situaciones sucedieron en la infancia y el día de hoy se formaron patrones de conducta, de aprendizaje, programas mentales que nos hacen ver el mundo a través del trauma. El trauma es importante. Entonces, la teoría del apego nos va a explicar cómo se forman esos mapas interiores mentales. Así que la teoría del apego describe los vínculos emocionales profundos. ¿Cuáles? Cuando somos niños, cuando éramos bebés. ¿Con quién? Con nuestros cuidadores. Primero con mamá, porque es la primera cuidadora, y después con papá. O con las personas que hayan estado a cargo de nuestra crianza, ya que hay personas que a lo mejor tuvieron que ser separadas de sus padres o abandonadas y tuvieron que ser criados por otras personas. Así que la teoría del apego va a estudiar esa relación, esos vínculos, cómo se forman en la infancia y cómo afectan en la edad adulta. Así que entre sus cuidadores primarios, la creadora de esos estudios se llama John Bowlby y lo hizo o empezó con esos estudios en los años de 1969 a 1980. Y eso sucedió especialmente en la Segunda Guerra Mundial, y esos estudios se hicieron con los niños que habían sido separados de sus padres y que estaban en instituciones y que iban a ser criados por personal que no tenían nada que ver con sus padres o madres, o incluso niños que sus padres o madres habían muerto. Así que él lo que notó era que estos niños, que básicamente representaban a todo el mundo, o sea, basado en esos estudios en cientos de niños, podemos ver que todos los seres humanos necesitan o tienen necesidades de establecer y de mantener proximidad con sus cuidadores. En este caso, en estos niños, como papá y mamá no estaban, los bebés tenían la necesidad de establecer y de mantener proximidad con cualquier persona que los cuidaba. Esto era importante porque es una necesidad de supervivencia. Los niños buscaban contacto físico y seguridad y consuelo, ya sea con papá o mamá o con cualquier persona que los esté cuidando, si en un caso papá o mamá no falta. Eso es un instinto de supervivencia, porque todos los seres humanos, sin este apego o sin este vínculo, sin esta relación, básicamente
moriríamos. Y por eso es una necesidad de supervivencia. ¿Por qué hacen esto? Porque especialmente en situaciones de peligro y de estrés, como se encontraban estos niños, pero todos los niños en realidad experimentamos momentos de estrés o de peligro, aunque sea un peligro imaginario. Cuando somos niños, hacemos esto, buscamos el contacto físico, la seguridad y el consuelo, y eso nos ayuda a poder calmar nuestra angustia, restaurar sensación de seguridad. Mira, esto de calmar angustia y la sensación de seguridad va a ser muy importante porque es exactamente lo mismo que hacemos en la edad adulta en todas nuestras relaciones. Pero ¿qué más nos dice la teoría del apego? Que esa relación va a tener un impacto a la edad adulta y básicamente va a formar el ente por medio del cual nos vamos a relacionar con todo el mundo, con todo lo que nos pasa, y especialmente va a formar una especie de mapa hacia nuestras relaciones posteriores. Así que la teoría del apego estudia los vínculos en nuestra edad, cuando éramos bebés, con nuestros cuidadores primarios. ¿Qué más nos dice la teoría del apego? La teoría del apego nos dice que se pueden crear dos clases de apego. O es un apego seguro o es un apego inseguro. ¿Qué quiere decir un apego seguro? Un apego seguro es cuando mamá o papá tienen un buen nivel de trabajo interior, de sanación emocional, donde ellos mismos aprendieron a darse sus propias necesidades emocionales y por lo tanto tienen una habilidad muy buena de poder conectar con la habilidad de poder conectar con las necesidades de los niños. Entonces mamá entiende qué es lo que necesita y está completamente dispuesta y quiere, le causa placer a esta mamá poder satisfacer las necesidades, especialmente las emocionales de este niño, de este hijo. Eso es lo que se le llama un apego seguro o un vínculo seguro. Entonces existen dos clases de apego: o es seguro o es un apego inseguro. Ya te imaginarás que si el seguro es cuando se satisfacen las necesidades y la mamá quiere hacer esto, le brinda placer, entonces el inseguro es un poquito lo opuesto, cuando la mamá no sabe cómo conectar, a veces quiere y no sabe cómo, o a veces simple y sencillamente no quiere. Entonces el apego seguro y el apego inseguro. Y el apego inseguro se va a dividir en tres niveles y cada uno va a ser un poquito más profundo, o podríamos decir un poquito más doloroso. Y para poder hablarte de este ejemplo, uno de mis maestros utiliza lo que son las naranjas para poder simbolizar esto. Mira lo que pasa aquí. Si el apego es inseguro, vamos a suponer que la naranja simboliza una necesidad emocional. El niño está llorando y el niño lo que necesita es alguien que se acerque y que le hable o que le dé un abrazo, y la mamá sabe esto y lo hace. En este caso, suponiendo un ejemplo, un símbolo, el niño necesita una naranja y la mamá viene y le da una naranja porque sabe que eso necesita y la mamá quiere y está dispuesta y tiene las capacidades. En el apego inseguro, que también se le llama como apego ansioso o apego ambivalente, el niño tiene la misma necesidad, una necesidad emocional, vamos a suponer, de un abrazo, ¿no? En este caso el abrazo simboliza por la naranja. Esta mamá, como tiene un poquito de ansiedad, que representa a los padres sobreprotectores, que no es porque sean malos padres, sino porque tienen un sistema nervioso desregulado o a veces un cuadro ansioso que no ha sido tratado, entonces en lugar de darle una naranja, le dan todo un árbol de naranja. Le sobreabunda esto que le dan, pero es más allá de las necesidades y por lo mismo su misma necesidad no está o no se siente satisfecha, ha sido abrumada. De ahí podemos ir al apego número 3, apego inseguro, que se le conoce como evasivo o evitativo. El niño tiene la misma necesidad, la mamá puede ser que quiera, normalmente aquí ya no quieren satisfacer esa necesidad, pero para que se calle, pues le dan algo. A lo mejor el niño quiere un abrazo, y a lo mejor la mamá le da una caja o simple y sencillamente le dice ya en un ratito voy a ir, o simple y sencillamente no lo atiende. En este caso la banana simboliza que sí le dan algo, pero no es nada que ver con lo que verdaderamente necesita. O sea, imagínate el niño teniendo una necesidad emocional y recibe algo completamente diferente, ¿no? En este caso podemos decir que de ahí surgen los niños que dicen, pues ya no hay ninguna necesidad de expresar mi necesidad,
porque de todos modos ya sé que no me van a dar esto que necesito. Entonces, el apego seguro, hay mucha conexión y mucha seguridad. En el apego inseguro, ansioso, ambivalente, la conexión ya se ha perdido. En el apego inseguro, evasivo, evitativo, hay menos conexión. O sea que hay más daños interiores emocionales en los padres y por ende va a haber ese mismo nivel, casi el mismo nivel de herida emocional en los hijos. Y el apego inseguro, desorganizado o desorientado, aquí representado otra vez la misma necesidad por una naranja, normalmente tienen una necesidad y lo que reciben es absolutamente nada. No los atienden, los abandonan o peor aún, tienen una necesidad emocional de cariño, de afecto, de cercanía, de proximidad y lo que reciben es un grito, un golpe, un abuso. O sea, estos son como que las familias súper disfuncionales, ¿no? Pero esos son los niveles. Eso es importante poder comprenderlo porque es de aquí donde entonces van a surgir los programas mentales que nosotros hemos aprendido. Así que, ¿cuáles son los postulados más importantes y principales de la teoría del apego? En primer lugar, todo ser humano, desde que nacemos con una necesidad de vincularnos con alguien. Por supuesto que lo que queremos es estar próximo a ellos, cerca de ellos, porque ese vínculo nos va a proveer de algo para sentirnos bien, para lidiar con el mundo interior. Pero nacemos con esa necesidad de vínculo y el vínculo es una necesidad de supervivencia. Postulado número 2, la importancia de la figura del apego. Es muy importante que exista una figura del apego y dependiendo de esta figura que esté dispuesto a satisfacer las necesidades, eso nos va a impactar mucho más adelante. La sensibilidad y la capacidad y respuesta del cuidador. A mayor sensibilidad y mayor capacidad de respuesta del cuidador, entonces va a haber más satisfacción en las necesidades del niño, o sea, va a crecer mucho más saludable y por lo tanto su concepto también. Postulado número 4, los modelos internos de trabajo. ¿Qué son modelos internos? Es como un mapa interno. De acuerdo a qué tan seguro o inseguro fue el apego, se va desarrollando una especie de mapa interior, modelos interiores, que me va a hacer replicar esos mismos vínculos, seguro o inseguro, en mis relaciones posteriores. Porque voy a hacer todo eso porque es la información que está en mi inconsciente. Voy a ir a buscar no lo bueno, no lo malo, sino lo que es familiar para mí, lo que hubo en mi casa. Y el último, la influencia del apego en el desarrollo posterior. O sea, basado en estos mapas, entonces así yo me voy a relacionar con el mundo y con las relaciones más adelante. Aunque no es una regla para todo el mundo, porque no sabemos qué puede pasar a los 5 años, a los 10 años en la escuela. Muchas cosas pueden pasar, que los seres humanos aprenden a lidiar con estas cosas, pero eso es importante porque nos va a dar la base de nuestros vínculos, de nuestras relaciones en momentos más futuros. Así que ahorita sí ya vamos con lo que son los vínculos traumáticos. Así que, ¿qué es un vínculo traumático? Ya te di una pequeña descripción, pero ahorita voy un poquito más detalladamente. Entonces, una relación traumática es la relación entre dos personas con apego inseguro. Dos personas que tienen heridas, dos personas que en la edad infantil sus necesidades no fueron satisfechas. Sus necesidades, no habían personas disponibles por diferentes razones. No las sabemos. Puede ser porque no existieron estas personas. Puede ser porque no estaban disponibles, no contaban con la suficiente salud emocional para poder proveer estas necesidades y por supuesto con las habilidades. A veces se quiere, pero no se sabe cómo. A veces se quiere, pero a veces no se puede. Así que un vínculo traumático es la relación entre dos personas, en este caso, como estamos hablando, relaciones románticas, la relación entre dos personas con apego inseguro. Y lo que sucede es que una persona, o a veces las dos, van a buscar consuelo en eso que les causó trauma o que les está causando trauma. Y aquí hay una frase que dice, es importante dejar de buscar que las personas que me hacen daño empiecen a consolarme. Pero en el vínculo traumático es eso lo que se está haciendo. Inconscientemente
la persona busca cariño, busca amor, busca cercanía en esa misma persona que es la fuente de dolor o la fuente de separación, la fuente de división, la fuente de desorganización interior, ¿no? Cuando éramos niños, esta persona era mamá o papá, pero al ser niños, pues aprendimos a sobrellevarlo, o por así decir, a ignorarlo, porque teníamos que ignorarlo, porque solamente así vamos a sobrevivir. Lo poquito que nos dieran era suficiente porque teníamos que sobrevivir. No teníamos otra opción porque teníamos 3 meses de edad, 1 año de edad, 2 años de edad, y el vínculo entre mamá y papá es muy, muy fuerte. Así que a como sean ellos, si te das cuenta, de niño, es imposible que el niño llegue a la conclusión de que tengo que irme de la casa porque me van a hacer daño o porque aquí mis necesidades no son satisfechas, porque simple y sencillamente los niños no tienen esa capacidad cerebral. Y si te das cuenta, aún de adulto cuesta poder hacer eso. Entonces, de niño se aprendió a sobrellevarlo, pero si se aprendió esto, no nos damos cuenta que nuestro inconsciente probablemente, no en todos los casos, nos puede hacer lo mismo cuando somos adultos, ya no con papá o mamá, o puede ser que sí con papá o mamá, pero más seguro con otras personas. Aprendemos a ignorar el abuso, el grito, el golpe, el dolor, con tal de recibir esa misma porción de cariño o de amor, pero en realidad es una sensación interior, porque no se recibe, a veces no se recibe nada, pero se siente que sí. Aprendemos otra vez a ignorarlo, ¿no? Entonces es un patrón, los vínculos traumáticos es una especie de patrón de relación que seguimos buscando constantemente. Por eso es que es un patrón, porque a veces no es una, sino que es una y otra y otra y otra. A veces se repiten amistades, en relaciones laborales y a veces en relaciones románticas en más de una ocasión. Pero este patrón de relación nos mantiene estancados. ¿En qué nos mantiene estancados? En ciertas dinámicas. Repetimos ese ciclo, esas dinámicas, y esas dinámicas no apoyan a la conexión y a la expresión de quienes nosotros somos auténticamente. O sea, siempre tenemos que estar usando máscaras o siempre tenemos que estar ocultando quienes nosotros somos por el bien de la relación, aunque verdaderamente una relación segura, pacífica, amorosa no existe. Pero inconscientemente, por salvar esa sensación que tenemos interiormente, nos estancamos en esas dinámicas, en ese patrón de relación que no apoya nuestra expresión, pero lo hacemos inconscientemente por salvar la sensación interior, porque al separarnos experimentaríamos el mismo dolor que experimentamos o hubiéramos experimentado de niños al no recibir absolutamente nada. ¿Qué más podemos hablar de los vínculos traumáticos? Son el resultado de las dinámicas de nuestra infancia. Y por eso era tan importante hablar de la teoría del apego, porque la manera que nos relacionamos hoy en día con personas adultas, con novia, con esposa, es muy parecida. O sea, el primer modelo lo obtuvimos de la dinámica de nuestra infancia. Entonces, lo que se hace de adulto es el resultado de lo que aprendimos, de lo que se fue el inconsciente cuando éramos niños. Son extensiones de adaptaciones, ya que nos adaptamos a las necesidades que no fueron satisfechas cuando éramos niños. Cuando necesitábamos un abrazo, a lo mejor hicimos excusas mentales para poder quedarnos con lo poquito que había, ya sea presencia. Entonces aprendimos a adaptarnos a esas dinámicas y por eso es que el día de hoy seguimos adaptándonos a esas necesidades que no fueron satisfechas y que el día de hoy esta otra persona tampoco parecía tener el interés de satisfacerlas, ya sea porque no puede o porque no quiere, pero terminamos dándole la responsabilidad a esa otra persona de satisfacer una necesidad que es mía, que debería de ser mi trabajo o debería yo de saber cómo satisfacer esa necesidad. Y aquí es la importancia del trauma, ¿no? Porque el trauma hace que yo le ponga mi necesidad como responsabilidad a otra persona. Es la misma traición que aprendimos en nuestra infancia, ¿no? ¿Por qué?
Porque al sentirnos traicionados cuando éramos niños, se crea esta sensación interior de dolor que hizo que reprimiéramos parte de nosotros. Por ejemplo, si alguien nos dijo que por ser de tal manera o por hablar de tal manera nadie nos iba a querer, o sea, verdaderamente eso es una traición, entonces nosotros nos autotraicionamos escondiendo esas partes de nosotros, nuestra verdad. Y eso lo traemos a la edad adulta. ¿Por qué? Porque lo escondimos cuando éramos niños con la intención de ¿qué? Lo creímos. Entonces lo escondimos con la intención de poder recibir amor, ya que el objetivo de toda relación es el amor. Pero lo aclaro, no necesariamente el amor real, sí el objetivo sí es el real, pero cada ser humano tiene un concepto que a veces es muy limitado sobre el amor y que es basado en esos vínculos, en esas dinámicas de la infancia, porque amor es igual a supervivencia. Así que son estructuras que aprendimos que el ego tuvo que desarrollar para poder defendernos de nuestra carencia de alguien que pudiera satisfacer nuestras necesidades emocionales. Así que hasta aquí espero que haya quedado claro qué es un vínculo traumático, y únicamente quiero terminar con hablarles acerca de los signos probables. Hay muchos, de hecho yo voy a hacer otro video con elementos, con signos, con características más específicas que van a ser como 10 o 14 a lo mejor, pero quiero darte 3 de los signos más probables que se pueden encontrar o que nos van a ayudar a descubrir si estamos en una relación o en un vínculo traumático. Sientes atracción obsesiva y compulsiva hacia determinadas relaciones, aún sabiendo que esas relaciones muy seguramente van a tener a largo plazo consecuencias problemáticas. Esto de las emociones es importante porque la persona que tiene un trauma que no ha arreglado, o la persona que viene de este apego tan inseguro, te recuerdo que desarrolló vínculos que no son saludables. Entonces tienden a confundir lo que son las emociones con el amor y le hacen caso a esa reacción química, y que lo que causa son esas relaciones de me quedo, me voy, te amo mucho, o ahora no te amo, o hoy nos amamos mucho, mañana nos peleamos. Entonces son un sube y baja constante, porque es la química, esa sensación a veces de adrenalina, de estrés, de miedo, de abandono, son las que dominan la dinámica de la relación. Y está entonces también la cara opuesta de esto, que cuando no hay nada de esta emoción, que podríamos decir que la relación no es problemática, se tiende también a confundir con una relación aburrida, lo que entonces aquello que es saludable se le llama aburrido, entonces esto no es amor y se abandona. Y a lo que se le llama amor, que en realidad es peligro, que son emociones, es lo que mantiene la relación junta. Por eso es que hay mucha confusión interior, ¿no? El otro de los elementos es que tus necesidades emocionales, físicas, rara vez son satisfechas en esas relaciones específicas, en las relaciones traumáticas, con esos vínculos disfuncionales, o simplemente ni siquiera eres consciente de tus necesidades cuando estás en estas relaciones. Y esto sucede porque te recuerdo que todos los niños tuvimos necesidades físicas, emocionales, y es normal, o lo más correcto es que aprendiéramos cómo satisfacer estas necesidades, pero no fue así. Entonces, al no haber aprendido cómo satisfacer esas necesidades, trasladamos esa responsabilidad a esta otra persona que tampoco puede satisfacerlas, o simple y sencillamente nosotros ya no nos hacemos conscientes porque hemos reprimido nuestras necesidades. Pero una persona que no satisface sus necesidades, o que dentro de la relación no encuentra esa satisfacción, es alguien que va a desarrollar simple y sencillamente pues emociones a veces que tienen que ver con el resentimiento, o sentirte insatisfecho, o sentir que necesitas algo más en esas relaciones. Así que el problema o la consecuencia es que se acumulan estas emociones displacenteras que van acompañadas con esta sensación del trauma. Y el punto número 3 es que continúas traicionándote a ti mismo
en esas relaciones particulares para satisfacer tus necesidades. Y al utilizar estas relaciones para esto y al traicionarte en esas relaciones, hace que vayas cada vez perdiendo la confianza en ti mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede si tú no confías en ti mismo? Pues lo que sucede es que vas a trasladar tu valor hacia otras personas. Y de aquí entonces nace la gran importancia que tenemos de vivir para otras personas de forma negativa, porque le pone demasiada importancia al qué dirán de cada uno de esas personas exteriores. Le vamos a poner mucha importancia en la perspectiva. Entonces esto se va a convertir en un círculo vicioso que va a hacer que te sientas constantemente muy desestabilizado, porque no sabes si estás satisfaciendo tu necesidad, si la relación está mal, pero en este vínculo de la relación sucede que hay otras personas que tampoco están hablando positivamente y tú estás dando lo mejor que puedes, pero no estás consiguiendo unas palabras positivas de esta otra pareja. Así que eso completamente te desestabiliza y hace que pierdas la conexión con esa voz interior que te guía, porque a veces sigues esa voz interior y sientes que en lugar de ir por un buen camino, no es el buen camino, y por eso pues terminas escuchando más a esta voz de afuera. Y tú ya sabrás el día de hoy que si estás en una relación así, vivir bajo las expectativas, bajo las palabras, buscando la aprobación o el halago o algo bonito de la otra persona cuando por días y por meses no se ha conseguido, pues eso básicamente te va a ir desgastando cada vez más. Así que con lo último que yo te quiero dejar es con esta pregunta: ¿qué opinas tú sobre los vínculos traumáticos o trauma bonding? Así que únicamente te mencioné 3 elementos y voy a hacer otro video con elementos más específicos, así que te invito a que esperes ese video y que nos dejes un comentario respondiéndonos a esa pregunta: ¿qué opinas sobre los vínculos traumáticos o el trauma bonding? Así que es todo por mi parte y nos vemos en el siguiente video.